se podía ver en una sala de cine que estaba repleta de personajes de distintas franquicias. La razón simple: un supuesto dios multiversal, los había traído para ver universos, más específicamente, cosas como el Naruverso, Gokuverso, Izukuverso, además de humillar, y personajes como Issei Odenki y Mineta o también Boruto, solo porque sí. Ahora mismo estaban en el final de una de esas reacciones. Los personajes que estaban eran, los de Dragon Ball, Bla, Naruto / Boruto, Shumatsu no Valkyria, Sonic, DXD, y Pokémon. Dios multiversal. ¿Y qué les parecía? Decía preguntando a los presentes. Todos. Increíble. Decían admirados. Rías. Goku-san es tan increíble. Decía abrazando el brazo del hombro mono. ¿A qué no? Sí, es verdad. Decía abrazando el otro brazo. De repente unas cadenas inmovilizaron al supuesto dios, y empezaron a hacerle quemaduras. Todos los presentes al ver eso se quedaron impactados. El dios intentó liberarse, pero al intentarlo, de las cadenas salieron pinchos y se clavaron en su piel y las cadenas se movieron, haciéndole cortadas en su pues quemada. Todos miraron de dónde venían las cadenas, y vieron la oscuridad, y de ahí salió un chico que parecía un adolescente y parecía muy enojado. Vaya, miren que pesqué hoy, un idiota. Decía enojado el sujeto. Goku, ¿quién demonios eres tú? Decía enojado. Goku, Naruto e Izuku intentarían atacar al sujeto, pero este, con un simple chasquido de dedos, los mandaría a volar incrustándolos en una pared. Tanto fue el impacto que los tres toserían sangre. Todos los presentes estaban impactados al ver eso y todos verían al sujeto. Patético. Decía indiferente. Asia. ¿Quién es usted? Decía horrorizada al ver lo que les hizo a los tres imbéciles. Spring M. Hyper, yo. Así no me presenté, me llamo Spring M. Hyper, pero me pueden decir Spring M, y vengo en orden de la Asociación Multiversal, para llevarme a este idiota a su ejecución. Decía atrayendo al idiota hacia mí. Todos al oír eso no entendían nada. Hércules. ¿Cómo que ejecución, si él solo hizo cosas buenas? Decía sin comprender. Momo Yaoyorozu. Sí, como darle lo que se merecían a esos malditos pervertidos. Decía con señal audiondo a Mineta y Denki, que a este punto ni les importaba. Primavera M. Hyper, yo. Cállate. Decía desprendiendo mi poder, habiendo que todos empiezan a temblar y que pusieran una cara de horror al sentir tal poder, incluso el trío de idiotas. Azazel. Pero es verdad, él nos mostró que, el bastardo de Iot, era un traidor y un pedófilo. El intento abusar de la pequeña niña Eri. Decía intentando calmarme. Spring M. Hyper, yo. Veo que no entiendes la gravedad de la situación, gran imbécil. Decía hacer que Azazel se arrodille ante mí, pero con gusto les mostraré lo que este infeliz hizo. Decía serio y haciendo que el dios empieza a sudar, frío por su situación actual. Usando mis poderes abriría una ventana multiversal, y mostraría los distintos crímenes que cometió el supuesto dios, que entre las cosas estaban: asesinato, violaciones, sobreexplotación de menores, torturas, venta de sustancias ilícitas, entre varias cosas más. Todos al ver eso se quedarían en shocks, en especial el trío de imbéciles. Una pelirroja pendeja tuvo que hablar. Rías. Pero nos dijo lo de Issei y eso era algo bueno. Decía intentando convencerme. Yo la miraría con una cara indiferente, y mostraría lo que había pasado en realidad, y era que el supuesto dios intentó violar a Eri, pero Issei intentó protegerla, pero sería inculpado por el supuesto dios de haber intentado violar a Eri. Todos al ver eso no podían creerlo. Ellos, después que el supuesto dios los engañara, habían estado torturando a Issei desde ese día, pero ahora sentían todo el peso de sus pecados sobre ellos, y dolía como ningún dolor conocido en el mundo. Spring M. Hyper, yo. Como sea, igual tengo que mandar a este idiota para su ejecución. Los voy a dejar con algunos, digámosles amigos, para que no se metan en problemas. Déjeme presentárselos. Decía mientras abría 4 portales. Todos al oír eso, entendían eso y sabían que no podrían replicarme. Del primer portal veía una silueta azul bajar, y al aterrizar alzaría algo de polvo provocando una nube. Spring M. Hyper, yo. Variante de Issei Odo, universo 347. Decía llamando la atención de las chicas de DXD, además del trío de imbéciles. Las chicas de DXD, al ya saber la verdad,
Ya sabían que posiblemente todo lo supuestamente bueno que les pasó, sabían ahora que era mentira, e intentarían arreglar las cosas, e intentarían al menos amistarse con una de las versiones del castaño, y en el caso de los tres idiotas, tenían un pensamiento en común, ya que empezaron a tratar a Issei como una mierda que el supuesto dios lo haya incriminado, tenían que disculparse, con el castaño, e intentarían hacerlo con este, pero no se esperarían al ser que se veía enfrente cuando se dispersaba la nube de polvo, era un chico de casi 3 metros con una máscara metálica y un visor rojo, con lo que parecía ser una gorra azul Prime Hyper, yo. Issei Soundwave. Decía presentando al primero. Nota del autor. Issei Soundwave sería como una función entre el Soundwave, de Kyberverse, Transformers Prime, y Transformers La Chispa de la Tierra, o sea tendría los parlantes en los hombros como el de Kyberverse, tendría los tentáculos del de Transformers Prime y lanzaría ataques sonidos de sus manos como el de Transformers La Chispa de la Tierra, además que también tendría los minicons del Soundwave de Transformers La Chispa de la Tierra. Todos al sentir la presencia de ese Issei era tensa, no era como la presencia del Issei que ellos habían conocido antes, ahora prestaron atención al segundo portal, que estaba un poco más en las sombras, y del salió alguien que por las sombras solo se podía ver lo que parecía ser un ojo rojo. Sprime Hyper, yo. Variante de Boruto Uzumaki, también del universo 347. Decía un poco más serio presentando en la presentación. Al escuchar eso Naruto y Hinata también querían disculparse con su hijo por verlo tratado mal desde hace un buen tiempo, más o menos después de la criminación de Issei, pero cuando la variante de Boruto salió de las sombras no podía creer lo que veían, se veía a un adolescente de 3 metros y herido con una máscara de metal, además de otras cosas que los dejaban sin palabras. Prime Hyper, yo. Onda de choque de Boruto. Decía serio presentándolo. Nota del autor. Boruto Shockwave es igual que el Okwabe de Transformers Prime. Todos al ver a la variante de Boruto, estaban noqueados, al verlo más Naruto y Hinata, y los antiguos amigos de Boruto, luego prestaron atención en el tercer portal. Prime Hyper, yo. Variante de Minoru Mineta, Universo 426. Decía mientras una estela blanca rápidamente salía del portal, tanto que nadie la oyó. Las chicas de Bna se sintieron saqueadas al ver que tendrían a otro Mineta en la sala de cine, pero de repente sintieron una presentación aterradora atrás de ellas y cuando se dieron la vuelta vieron a un sujeto de 2 metros de blanco, con 2 cuartos y se veía que tenía sangre en la cara y tenía una sonrisa sádica. Sprime Hyper, yo. Mineta el demonio blanco. Decía presentándolo mientras que este ponía una sonrisa sádica. Todos se sentían intimidados por la presencia de la variante de Mineta, aunque este mismo se sentía admirado al ver si variante, luego todos pusieron atención al último portal. Sprime Hyper, yo. Y por último pero no menos importante, variante de Denki Kaminari, Universo 573. Decía llamando nuevamente la atención de los de Bna. Del último portal que también estaba en las sombras, saldría un adulto con gafas rojas que parecían brillar en la oscuridad de un color rojo, y se sentiría un gran instinto asesino, asustando a todos los presentes y cuando la variante de Denki saldría de las sombras se vería bien. Sprime Hyper, yo. Denki, el asesino imparable. Decía presentando a la variante ante las caras asustadas de todos por el instituto asesino desprendido por la variante de Denki. Sprime Hyper, yo. Bueno, ellos ya saben qué deben hacer, nos veremos más tarde, no hagan nada estúpido. Decía viendo a los presentes menos a las variantes, para luego abrir un portal e irse junto al supuesto dios. Toda la situación estaba algo tensa, por la presencia de las 4 variantes, que los miraban serios, se vería como Issei Soundwave fue a lo de Boruto Shockwave y empezaron a hablar, Mineta demonio blanco se fue a una esquina y se recostó y empezó a dormir aún con su sonrisa con sus dientes afilados, y en el caso de Denki asesino simplemente sacó su celular y empezó a ver memes, pasó un tiempo y los presentes intentaban hablar o conocer a las variantes que habían llegamos, pero no lograban nada. Los únicos que sí hablaban o que socializaban era con los pocos que no traicionaron o torturaron a Issei, que eran Sonic,
Kiba, Knuckles, Amy, Shadow, Vainilla, Yamcha, Jack el Destripador, Poseidón, Adamas, Ash, Pikachu, Iris, Draw, Buda, Piccolo, Latias, Gohan, Goten, Denki, Mineta, Sumire, Mitsuki, Orochimaru, Zeus, Ibara, Rouge, Shiva, Bakugo, Raiden, NMR Satan, Vegeta, Trunks, Cream, Tails, Silver, y Blaze, hablaban, o hacerles preguntas. Luego de más o menos 3 o 4 horas, se abría un portal donde salí yo. Primavera M. Hiper, yo. Volvió, señores. Decía llamando la atención de todos. Boruto Shockwave. Bueno, considerando que ya estás de vuelta, puedes regresarnos a nuestros universos. Decía con su tono de voz indiferente. Spring M. Hiper, yo. Así claro, decía para abrir unos portales, gracias por su servicio, nos vemos en otra ocasión. Decía despidiéndome, mientras que las 4 variantes se iban. Spring M. Hiper, yo. Bueno, ahora a darles la segunda parte de su castigo. Decía viendo serio a los presentes. Eva. Como que segunda parte de nuestro castigo. Decía algo asustada. Spring M. Hiper, yo. Pues sí, me mandaron a mí a hacerlo, así que será claro, habrá cambio de protagonista, así que, decía mientras manifestaba unos folios, los siguientes que ya me pasen adelante. Decía viendo los folios. Naruto. Espera un momento, en primer lugar, ¿a qué te refieres con segunda parte de nuestro castigo en segunda? ¿Cómo que cambio de protagonista? ¿A qué te refieres? Decía sin entender nada, el rubio. Spring M. Hiper, yo. Suspiro, bueno, respondiendo tu primera pregunta, básicamente la primera parte de su castigo lo hicimos mientras dormíamos, que básicamente tomamos los óvulos de todas las mujeres aquí, y además de algo del esperma de Lisey que traicionaron, hicimos que se juntaran para generar evidentemente hijos o hijas, y los desperdigamos por el multiverso. Eso sería la primera parte del castigo, ya que al hacer eso, tuvimos que quitar la mitad de posibilidades que tenían las mujeres que están aquí presentes para embarazarse. En pocas palabras, si antes para algunas la posibilidad de tener descendencia era baja, ahora es mucho más baja. Decía tranquilo. Todas las felinas al escuchar eso no podía creerlo, básicamente, todas las mujeres ahí presentes ahora tenían hijos / hijas que estaban por el multiverso Spring M. Hiper, yo. Y ahora viene la segunda parte de su castigo, ya que con estos folios tengo a los que serán los protagonistas de repuesto mientras que los nuevos protagonistas nacen y se desarrollan y buscan un objetivo, para iniciar su viaje, y básicamente lo del reemplazo será porque los actuales protagonistas digamos que ya no son dignos de serlo. Decía viendo al hombre mono, al brócoli, y al rubio idiota, a lo que ellos agacharon la cabeza. Spring M. Hiper, yo. Bueno, los universos que tendrán el reemplazo de protagonistas serán los siguientes. Universo Dragon Ball, decía señalando a los de ese universo, universo Naruto, decía señalando a los de Naruto, y para finalizar el universo Boku no Hero Academia, decía señalando a los de ese universo, los del universo de XD ya tienen su nuevo protagonista, y en el caso del universo de Sonic, su protagonista está bien, el universo de Pokémon también y en el universo Shumatsu no Valkyria, no tienen un protagonista en específico así que todo bien con ellos, así que primero universo Dragon Ball. Decía llamando la atención de ese universo, las siguientes personas que llamen, vayan adelante. Decía para que todos asientan. Los repuestos de los protagonistas en el universo Dragon Ball, serán los siguientes. Gohan, Vegeta, Ancha, Mr. Satan, Goten, y Piccolo, además que dio unos orbes de energía en sus cuerpos y darles una explicación para qué eran los orbes. Spring M. Hiper, yo. Los orbes que les di son poderes, pero se desbloquearán cuando sus cuerpos se adaptan, no como los poderes egalados que ese idiota les dio a ellos, decía señalando a Goku, Naruto e Izuku, bueno universo Naruto / Boruto. Decía llamando la atención de los del universo de Naruto, las siguientes personas que llamen, vayan adelante. Decía para recibir un asentamiento. Los repuestos del universo Naruto / Boruto serían los siguientes. Mitsuki, Sumire, y Orochimaru, eran pocos pero bastaban, luego también les dio el orbe de energía, y llamó al universo Ba, y sus repuestos serían Denki, Mineta, Bakugo, y Ibara y también les daría los orbes de poder. Spring M. Hiper, yo.
Bueno, solo quedan dos cosas por hacer. La primera, decía para levantar la mano de los cuerpos de Goku, Naruto e Izuku, salieran unas energías que parecían ser inestables. Cerraría mi mano y destruiría esas energías, y dejar a los res en el suelo muy adoloridos. Listo. Decía simple. Fuku. ¿Qué nos hiciste? Decía adolorido. Prime Hyper, yo. Les quite los poderes regalados que les dio ese idiota. Cuando alguien da un poder a un personaje, así puro, queda inestable. Decía explicando el por qué celos bastante. Milk. ¿Pero qué le pasa a sus cuerpos? Decía sin entender. Prime Hyper, yo. Cuando al alquilar se le quita ese poder, ya que sus cuerpos no están acostumbrados, suelen volverse frágiles de forma permanente. Para que entiendan, ahora sus huesos son como el cristal, sus antiguos poderes van no podrán usarlos, y se les reduce su tiempo de vida a la mitad que estaban destinados a morir. Es un destino cruel, pero justo. Decía explicando lo que les sucedía. Todos al escuchar eso se quedaron impactados, pero más el trío de imbéciles. Pero alguien pregunta una cosa. Ash. Oiga, tengo una pregunta, decía levantando la mano y llamando mi atención, cuando dijo que todas las mujeres aquí ahora tienen hijos con Issei, ¿eso incluye a los Pokémon hembras? Decía confundida. Exprime Hyper, yo. Exactamente, y creo que era algo evidentemente, pero no está de más dejarlo en claro, decía respondiendo la pregunta. ¿Del Mostaza alguna otra pregunta? Decía viendo a alrededor. Rías. ¿Volveré a ver a Milsei? Decía preocupada. Prime Hyper, yo. No, al Sei de aquí le dimos la opción, de seguir siendo el protagonista de su universo, o que reencarne e iniciar una nueva vida en otro universo, decía explicándoles. Como era evidente, elegido la segunda opción, pero obviamente él sabe sobre su descendencia multiversal. Básicamente no van a volver a ver a Sei. Decía viendo al universo de XD. Todos al escuchar eso no podía creerlo, en especial los de DXD, ya que habían perdido a Issei para siempre. Prime Hyper, yo. Bueno, como sea, ya es hora que los devuelva a sus universos. Decía asqueando los dedos. Antes que alguien pudiera protestar, Portales se abrió debajo de ellos y los envió a sus respectivos universos. Yo me quedé allí y miré el techo. Prime Hyper, yo. Te deseo una buena suerte en una nueva vida, Issei Yodo, decía con una sonrisa. Debería decirte Prime Hyper, yo. W de Gaster.